romano, Trier, Treveris, ¿no? Y saben que los alemanes son tan puntuales que saben exactamente cuántos jóvenes dieron examen con él, eran 18. Y tengo una tesis donde se estudia la ideología de cada uno de sus maestros en la prepa. Nosotros ni sabemos el nombre del lugar de la prepa que alguno estudió. Ellos hasta sabían la ideología, una tesis fantástica. Entonces ahí vemos que había en ese curso de 18, 6 católicos y 12 luteranos. Y tenían que hacer un examen de religión. Y Marx estaba entre los luteranos, porque su papá, que era judío, lo mismo que Marx, como era abogado del Kaiser, de la burocracia, le obligaron a hacerse luterano. Si no, para afuera, porque no iba a ver un judío que fuera abogado del Kaiser. Entonces el papá se bautizó luterano, a Marx lo bautizaron luterano a los 5 años, y la mamá no quiso ser bautizada y siguió judía hasta la muerte, porque tanto Marx como su madre, de Marx, tenían ancestros judíos de rabinos en Trier y en Holanda por 400 años. Marx tiene su abuelo rabino y un tío rabino, así que estaba cerquita, ¿no? El papá era más liberal y ya no aceptó. Luego tuvo que hacer un examen como luterano y le dieron, no se escandalicen, lean ustedes eso en el tomo 1 del Fondo de Cultura Económica, Obra Select de Marx, primer texto de Marx, es su examen de bachillerato o de prepa, y se llama hacer un comentario de un texto del Evangelio de San Juan, en donde dice, estamos unidos a Cristo como el sarmiento a la vid. Y en Marx se manda un examen de 2 páginas. Tienen que leerlo. Aunque no crean, está la ontología del capital. Él dice, estamos unidos a Cristo como un sarmiento a la vid. Y tenemos con él una comunidad de vida. ¡Páfata! Esto es todo el capital. La comunidad de vida. Imaginemos una vez más una asociación de hombres libres que en comunidad produzcan. Y él decía comunidad de vida a los 17 años. Bueno, eso que le estoy diciendo, creo que nadie lo ha visto, ni Engels. Hay que leerlo a Marx con otros ojos. Entonces es notable esto porque es una continuidad de su pensamiento formidable. 1835 es examen. Hasta 1843, sus primeros años, Marx era un crítico, pero ponía la subjetividad como fundamento. Entonces le hacía la crítica a la objetividad desde una subjetividad autoconsciente, que tenía mucho todavía de hegeliana, aunque ya empezaba a pelearse con Hegel. Pero es interesante porque al fin de esta etapa, por el 42, pasa un joven también de 17 años, junto a, Marx lo conoce, a Engels. Pero Engels pasa por París, donde Marx va a salir exiliado en el 43, porque escribió unos artículos contra el zar de Rusia, y ahí el Kaiser le cayó muy mal, y la policía me lo echó. Así que ya el pobre Marx salió de Alemania y a París. Y en París conoció a Engels y le cayó bastante mal. Le cayó como muy pretencioso este jovenzuelo de 17 años. ¿Y qué hacía Engels? Engels iba hacia Inglaterra, donde iba a instalar una sucursal de la fábrica de su padre. O es decir, no crean, Engels era un capitalista con fábrica y lo va a tener hasta su muerte. Y entonces a los también 19 años llega él a Inglaterra, pero pasa por París y conoce a Marx, y luego le envía sus cartas y le envía sobre todo su primer libro, que lo escribe a los 19 años, La condición de los obreros en Inglaterra. Y este es un libro extraordinario. El joven burgués va a hacer una sucursal de una fábrica
pero se mete en los suburbios de Manchester y ve la situación de la clase obrera. Debo decirle que lo hizo tomado de la mano de una mujer, que va a ser su compañera toda su vida, pero era católica. Entonces diríamos que el origen del capitalismo, la crítica al capitalismo de Engels y Marx, va a ser conducida por una muchacha católica en los bajos fondos de Manchester. Mire qué cosa más extraña. Y esta muchacha lo lleva a donde están los obreros y la situación, y entonces Engels tiene unos textos extraordinarios de la situación de la clase obrera en Inglaterra, por leerle alguno. Por ejemplo, en la lucha del capital y la tierra con el trabajo, los dos primeros se llevan a además, una ventaja auxiliar, el auxilio de la ciencia. No me sirve tanto. El otro texto: antes de introducirme a las máquinas, la materia prima se hilaba y se tejía en la misma casa del trabajador. Con estos inventos perfeccionados desde entonces, año tras año, se había asegurado el triunfo del trabajo mecánico sobre el trabajo manual. La división del trabajo, el empleo de la fuerza hidráulica, sobre todo la fuerza del vapor, el mecanismo de las máquinas, son los tres grandes palancas por medio de los cuales la industria sale adelante. Pero también muestra lo que era la acumulación del aire, la corrupción que había, no se podía ni respirar en medio de las fábricas de Londres, y hace un verdadero análisis en un libro famoso, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Esto antes que Marx cobre conciencia del tema. Marx lo lee y gracias a otro trabajo de Engels que se llama Esbozo crítico de la economía política, Marx dice: yo soy un filósofo, he estudiado Derecho, soy un periodista crítico, está en París y dice: no sé nada de economía. Y entonces empieza sus manuscritos, 1843, a leer a Sismondi, a Smith, y empieza a desburrarse. Porque la verdad es que Marx fue un autodidacta. No fue a la Facultad de Economía. Él empezó a leer, a devorar la economía y la tecnología al mismo tiempo. Y es ahí en París donde escribe los manuscritos del 44, son 200 páginas. Cuando yo digo manuscritos 61, 63, serán 2.300 páginas. Ya no son manuscritos chiquitos, ya son 6 libros enormes. Entonces hay que ver que manuscritos y manuscritos hay mucha diferencia. En el 43, entonces, Marx en París descubre la clase obrera, no la conocía. Él estaba en Trier, en Bonn, en Alemania culta del Rin. No era un lugar febril como Bremen, donde estaba Engels, que ahí sí ya habría industria en Alemania. Entonces Marx había sido un pequeño burgués crítico, más bien literario. En París está en un primer piso, alquila una piecita, y arriba está el coordinador de la Ligue des Communistes, de la Liga de los Comunistas. Comunismo que no es el comunismo que ustedes piensan, era un movimiento anarquista, idealista, muy interesante, y Marx toma contacto con este tema, conoce la clase obrera que ni la conocía en su Alemania, aunque Engels sí, y entonces pasa de una subjetividad idealista a una subjetividad de necesidades desde la vida. En los manuscritos del 44 de París, él habla de la vida. Somos seres vivientes y por eso necesitamos comer, beber, alimentarnos, tener casa, y hace una descripción del ser humano, no que soy una inteligencia que tiene cuerpo, sino que soy una corporalidad viviente que tiene necesidades. Y hay una ruptura antropológica y ontológica. El ser es el horizonte de la vida. Entonces ahí ya Marx, de una manera genial, el joven que en el 44 tiene 26 años y no había visto nada de economía, miren, hay que leer el manuscrito del 44, qué penetración tuvo de los temas, era una cosa increíble, pero tenía una formación filosófica hegeliana de primera mano, había estado en Berlín y doctor en Jena, que estaba Fichte y estaba Schelling, y Jena era el centro de la filosofía mundial.
en la época en que Marx hizo su doctorado, pero por correspondencia. Tampoco muy, por correspondencia. Me envió un trabajo muy bueno, se lo aprobaron, sobre el materialismo de los griegos, que es un trabajo pesado y difícil de entender, el joven, y sacó su doctorado en filosofía en Jena, pero ahí nomás lo expulsan y se va a París. Entonces, en París es donde escribe, no todavía, los manuscritos, pero de nuevo la policía me lo echa y se tiene que ir a Bélgica. Y es ahí donde escribe el famoso manifiesto. Pero cuidado, el manifiesto del Partido Comunista no es de un partido político, sino que sería algo así como el manifiesto para esa sección que se llama comunista en los partidos laboristas y obreros de Europa. Porque hay en los partidos laboristas muchas corrientes. Entonces, el Partido Comunista no es un partido, es una corriente interna a los partidos laboristas, que eran ya partidos obreros, y sobre todo en Inglaterra. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es la fundación del Partido Comunista, es aclarar una corriente de pensamiento dentro. Y ahí entonces ya sí el trabajo es tomado explícitamente como tema en sus trabajos de la época. En la página 340 podemos leer algo así como lo siguiente. Los obreros no son ni deben ser máquinas de trabajo en la que solo se gastan los medios que son indispensables para mantenerlo en funcionamiento. Se le da de comer, se le pone vestidos, que duerma, así está en funcionamiento, y la mañana siguiente puede seguir trabajando. Poco importa si el número de estas máquinas de trabajo, le llama Arbeitsmaschinen, máquinas de trabajo, es mayor o menor siempre que el producto neto permanezca constante. Sismondi tiene razón cuando dice que, de acuerdo con Ricardo, gran economista, Adam Smith y Ricardo y otros, Sismondi, que también leyó muchísimo Sismondi, y justamente los manuscritos del 61-63 empiezan con un texto de Sismondi. Entonces yo me senté en el Museo Británico, que es redondo, una cúpula hermosa, que se terminó de edificar, se lo explican los guías del museo, en 1857. Yo dije, qué casualidad, es el año en que Marx empieza los Grundrisse. Se ve que en el museo estaba medio destartalado y ese año ya empezó a funcionar bien. Entonces es un museo fenomenal, tiene una cúpula, la luz entra por todas partes y abajo la gente se siente en un gran círculo, como 200 sillas. Y hay una en que la tradición dice que Marx se sentaba. Entonces yo me fui, me senté en esa silla y pedí el primer libro. Fui a la biblioteca, miré, y de la obra de Sismondi había un ejemplar. Chacha, este es el que tuvo Marx en sus manos. Lo pedí, lo abrí. Fue muy bonita la experiencia. Y podría haber seguido pidiendo todos los libros de los Grundrisse, ahí mismo sentadito, es fantástico. Uno puede revivir. Y después de ahí me fui caminando a donde estaba, atravesando un gran parque, hasta su casita, que después fue derrumbada. Entonces, como él caminaba con un tranvía ya en esa época, iba todos los días al Museo Británico, era la mejor biblioteca. Entonces, él dice, Sismondi tiene razón cuando dice que, de acuerdo con Ricardo, si el rey de Inglaterra pudiera obtener el mismo ingreso gracias a máquinas distribuidas por todo el país, podría prescindir del pueblo inglés. Si las máquinas hicieran todos, no habría. Entonces es el tema actual de los robots. Claro que los robots también hay que hacerlo y hay que mantenerlos. Y eso parece que no hay nada de trabajo atrás. Hay más trabajo que en las máquinas tradicionales. Marx entonces está ya en Londres, trabajando en el 3, y en la página 343 tiene textos muy interesantes. Le voy a leer uno de ellos, que en ese momento ya escribe la ideología alemana. Entonces, el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del modo en que comienza a producir sus medios de vida.
sin sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Miren, tanto está insistiendo en la vida. Y dice, el modo, Weise, el modo como los hombres producen, ese es el modo de producción. El modo como los hombres producen sus medios de vida depende de la naturaleza misma de esos medios de vida. Ese modo de producción, y entonces dice Weise der Produktion, es un modo de producir para efectuar la vida, es un determinado modo de vida. Y dice, ¿de dónde se desprende que un determinado modo de producción Weise, o una determinada fase social, lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social? La historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio. Entonces Marx está metido en el tema de la industria y de ahí entonces salen sus trabajos. Antes que eso, antes de llegar a Londres, él fue expulsado de París a Bruselas. Y en Bruselas es donde por primera vez tiene un cuaderno tecnológico amplio. En la página esta mismo, 343, explico el tema, porque él entonces toma ya libros de tecnología y los empieza a sacar muchos apuntes. Y se hacen cuadernos de 200 páginas de puro trabajo de copia y de reflexión sobre tecnología. Si uno lo agarra, diría, un ingeniero, nada que ver con la economía. Él va a decir, esto en total no es todavía economía. La máquina no constituye una categoría económica, como tampoco el buey de Aristóteles que tira el arado. Las máquinas no son más que una fuerza productiva, Produktionskraft. La fábrica moderna, basada en el empleo de la máquina como una relación social de producción, gesellschaftliche Produktionsverhältnis, es subsumida en la economía y entonces sí la tecnología se transforma en una categoría económica. Cuando es subsumida en un proceso de producción, pero ya no de un mero producto, la mesa, sino de una mercancía llamada mesa. Y ahí la tecnología es parte en aquel esquema de las determinaciones que digo, primero dinero, y el dinero compra en el mercado un medio de producción. Pero el medio de producción es materia, la madera de la mesa, y el serrucho o el instrumento para hacer la mesa. Este instrumento es la tecnología en el medio de producción y el otro elemento es el trabajo, y esto va a producir un producto, la mesa. Ahí está la tecnología subsumida en el proceso del capital, de la valorización del capital, porque yo tengo que comprar tecnología. Y la ciencia también tiene que pagarla. ¿Cómo? Dándole beca a los investigadores para que estudien. Y eso es costo. Y eso también se hace tecnología, es costo y forma parte del valor de la sierra o la máquina que corta la madera mucho más rápido, o una máquina automática que le pongo la madera de un lado y sale la mesa del otro. Eso ya es alta tecnología hoy, pero eso también tiene su costo, no es gratis. Entonces, ahí ya él empieza a estudiar, y en La miseria de la filosofía muestra la relación entre la división del trabajo y la maquinaria. Cada máquina produce un efecto determinado. Y ahora, en cambio, ya no se necesita conocimiento particular para hacer una mesa, porque se la hace la tecnología. Mientras que antes el carpintero tenía que saber muy bien qué tipo de mesa, cuáles eran las vetas, cómo había que cortarlas, pensaba si estaba húmeda o no húmeda, y una buena mesa era un buen carpintero. Ahora, en cambio, una buena mesa es de una fábrica que tiene perfecta tecnología y que hacen los obreros. En el lugar máximo, apretar unos botoncitos. Y entonces ya no se necesita ninguna expertise. Cualquiera lo puede hacer. Entonces ya no necesito buenos carpinteros. Necesito a alguien simplemente que toque los
botones, y es un trabajo abstracto, porque toca un botón y sale una mesa, y toca otro botón y salen 10 metros de tela, porque la máquina es la que hace todo, y el obrero está vigilando que funcione. Entonces, el obrero pierde capacidad de el dominio del proceso, que es el tradicional trabajador, que si no es carpintero no lo puede hacer nadie. En cambio, apretar botoncito lo hace cualquiera, y ahora esa máquina es el capital. Y el obrero se enfrenta a él. Y entonces yo le llamo el rostro metálico del capital, porque el patrón no se ve, no lo ve nunca el obrero. Lo que ve esta máquina que le está haciendo trabajar duro, que tiene un ruido horrible, que no le permite después dormir por su ruido, y entonces dice, maldita máquina, y rompe la máquina muchas veces, porque cree que ahí está el enemigo, y el enemigo está muy tranquilo en su casa, en algún barrio muy bien, sin smog y sin nada, y entonces esa máquina es el capital, pero que enfrenta al propio obrero, que es capital en tanto trabajo, porque los dos han sido subsumidos y enfrentados, la máquina naturalmente y el obrero alienadamente. Entonces llegamos al 1841, que es ese cuaderno de Marx, y ahí empieza un análisis de la tecnología ya más pormenorizada. Y como siempre, yo les propongo a ustedes para una teoría de tecnología, más siempre es igual. Primero, la tecnología en cuanto tal. Y la tecnología en cuanto tal es un instrumento, prolongación de los órganos del cuerpo humano, en el fondo de la mano. Pero piensen ustedes, un cuchillo, ¿qué prolonga? Mis dientes. Mientras que un tenedor, ¿qué prolonga? Mi mano. Una cuchara prolonga la concavidad de mi mano. Es decir, Marx pensaba que los instrumentos eran como prolongaciones del organismo, que se crea otros órganos. Un auto, que es mis piernas a mayor velocidad. Ahora un avión ya sería salirme alas de mi omóplato. Y así podríamos ir viendo cómo son dimensiones de la corporalidad humana. La tecnología como tal es simplemente un medio por el que el hombre utiliza para transformar la naturaleza. Y este instrumento tiene una finalidad, ya hemos dicho, la reproducción de la vida. Y el hombre lo utiliza para poder disminuir el esfuerzo y aumentar la precisión, pero no va a crear valor. Sin embargo, va a disminuir el tiempo de trabajo y por ahí va a tener que ver con el valor, cuando la tecnología, en tercera instancia, no la tecnología como tal, ni la tecnología como instrumento, sino ahora la tecnología como capital. Y ese es el momento que el capital subsume la tecnología, desde la exterioridad del capital, como subsume el trabajo vivo. Y mi esquemita, que es muy simple, está la totalidad del capital y está la tecnología como tecnología, y es subsumida, metida dentro como medio de producción, y en el medio de producción no como la materia, sino como lo que permite al cuerpo humano trabajar la materia. Pero entonces ya no es la tecnología egipcia o azteca, que tenía no un arado, sino el instrumento de penetración de la tierra para meter el maíz, porque estaba determinado por otra tecnología agrícola. Eso era todavía una tecnología azteca. Pero si eso lo metemos en una industria agrícola, esa tecnología es metida dentro, desde la exterioridad de otra cultura o la circulación, es subsumida, metida dentro, negada como tecnología, pero ahora como una determinación del capital. El capital tiene muchas determinaciones. El dinero es una determinación, medio de producción es una determinación, el trabajo, el producto son determinaciones. Y cada determinación tiene valor. Y también va a tener valor ahora la tecnología. Pero miren, ahí analicen ese cuaderno, y yo lo explico largamente en la página 358.
el dinero se gasta en salario y el dinero acumulado se gasta en la madera y en el instrumento. En este momento, cuando yo compro la sierra para hacer la mesa, eso es capital constante. ¿Qué significa? Que yo compro 10 y va a quedar 10, constante. En cambio, en el salario, yo pongo 10, pero por el plusvalor voy a sacar 20. Entonces, el capital constante es la tecnología, pero el trabajo vivo es capital que va a subir. Entonces, ya no es capital constante, sino un capital que crea valor. Y de ahí entonces ya el dinero cumple dos funciones, como capital constante y como capital variable. El capital variable es el que se pone como salario. Pongo 10 y saco 20. En cambio, en el capital constante pongo 10 y son 10. Capital constante y capital variable son determinaciones de la circulación, porque estoy todavía en el mercado. Voy al mercado, compro madera y compro tecnología y gasto dinero. Eso es capital, cuidado, esto es capital constante. Mientras que el salario es capital variable. Estoy en la circulación, pero después paso de la compra a la fábrica, la producción. Y es aquí entonces donde Marx dice, tan ufano el capitalista, va hacia la fábrica donde dice, nothing except business. Aquí ya no es posible sino business. Es el entrar al infierno de Dante. Aquí ya la esperanza ha desaparecido. Y entra ahí. Y entonces ya el capital constante, ¿en qué se transforma? En capital fijo. Otra categoría, porque aquí el capital circulante no aumenta, pero en la producción el capital puesto en tecnología no crece tampoco, ni circula, está fijo en la máquina. Porque yo compro la máquina y hago 1000 mesas, una mesa y sigue la máquina, 2 mesas, sigue la máquina, 3 mesas. Claro, cuando hice 1000, la máquina se gastó y ya hay que comprar otra. Y la única pregunta que más le hizo a su amigo Engels, que era un burgués que producía, le dijo, ¿cómo tú calculas para comprar una máquina nueva? O es decir, ¿cómo concibes esto? El capital fijo, que Engels ni sabía lo que estaba trabajando Marx, porque Marx hizo todo el capital, tomó uno y Engels solo intervino en estas preguntas. Responder la pregunta, no, ni la hizo porque no sabía para qué le hacían la pregunta. ¿Cómo haces para...? Y él dice, yo tengo que ir calculando, porque si yo produzco 1000 productos y la máquina se me acaba, quiere decir que en realidad ese capital fijo no era tan fijo, también circulaba, pero circulaba muy lentamente, 1 en 1000, porque se iba gastando. En cambio, la madera que yo compré, la madera, se la puse a la mesa y se me fue toda. La mesa, la materia, es capital circulante. Porque el valor de la madera pasó a ser valor de la mesa todo. En cambio, el valor de la máquina no pasó, sigue estando la máquina. Y a la noche, cuando todos se van, dice Marx, el monstruo reposa. Y su alma se ha ido, que es el trabajador. Y a la mañana siguiente, ese monstruo dormido, el obrero le vuelve a dar la vida y empieza a funcionar dentro del capital. Si se quedara así, se derrumbaría, destruiría y no sería más capital. Si no hubiera el trabajo vivo que lo va a resucitar y le va a poner el alma, dice Marx, a la máquina. Pero después de ser trabajo fijo, es todavía capital productivo, porque eso es el que produce realmente. Parte del capital productivo no es lo mismo que el capital circulante, y entonces la tecnología es parte
de capital productivo, y en ese sentido es la composición orgánica del capital. La proporción de tecnología que tiene un capital le permite descubrir qué desarrollo orgánico tiene el capital y qué va a producir eso. Eso va a producir la composición orgánica, que es lo que va a determinar la competencia. Porque un capital que tiene poca tecnología produce con mucho o con poco valor. Si tiene mucha tecnología, produce con más valor o con menos. Con menos, cuidado. Es lo contrario de lo que puede pensar el sentido común. Tiene mucha tecnología, produce con menos valor. Claro, usa menos tiempo para producir lo mismo. Ah, ¿produce valor? No. Permite que el trabajador ahorre trabajo. Marx es racional y dice, si hay otra fuente de valor que no sea el trabajo, la economía se vuelve irracional. Toda la economía capitalista es irracional, porque le atribuye el valor, pero ni siquiera habla de valor, del precio al capital fijo o a la tecnología o al capital humano. Y al llamarle al salario y al trabajo capital humano, desapareció el trabajo y solamente queda dinero. Es el salario, el capital, es el costo. Y ahí está la diferencia. El costo del trabajo para el capitalista es igual al salario y es igual a lo que el obrero produce como valor. Marx dice, el costo del salario no es igual al valor que produce. ¿Por qué? Porque el salario está pagando parte del trabajo como fuerza de trabajo, pero no paga el trabajo vivo que produce plusvalor. Y entonces el valor no es igual al salario, sino es el salario más el plusvalor. Y eso se le desaparece al capitalismo. El capitalismo ha hecho una fetichización de la circulación y no le aparece nunca cuando explota al obrero. Y entonces está fetichizado, significa no ve el tema. Marx lo muestra y en eso es crítico. Y muestra lo que es el capital, no lo que es una crítica del capital. Lo que pasa es que al mostrar lo que es el capital, que lo oculta en la economía capitalista fetichizada, está siendo crítico. Muestra lo real ocultado. Ya vamos a ver el fetichismo de la ciencia económica mucho más adelante. Entonces, ese tecnología como integrante del producto va a ser el elemento fundamental de la competencia. La competencia entre capitales singulares, uno que compite con el capital singular 2. Y también entre una rama de la producción, uno que compite con la rama 2. Este tema, a mi entender, fue descuidado por la izquierda. A tal punto que ya vamos a leer la tesis 10, lo que dijeron grandes economistas marxistas, que no hay lugar teórico, tal cual, para la teoría de la dependencia en el marxismo, porque es una teoría burguesa. Y yo voy a leer después el texto de Marx, y el pobre Agustín Cueva va a quedar espantado. En fin, es un tema fundamental, porque hay que explicar por qué México es pobre, no solo por qué el obrero es pobre. Y esto está subentendido y entendido, pero a su vez, cuidado, hay también obreros aquí, trabajo 1, y aquí hay trabajo 2. Entonces no es lo mismo una rama de la producción en México que una rama de la producción en Estados Unidos, porque este gana $1.000 y este gana 150. Ah, entonces también hay un problema entre obreros y obreros,
Y entonces sale un miserable mexicano a trabajar en Estados Unidos y los sindicatos norteamericanos no lo quieren recibir. Y además, como está muerto de hambre, se ofrece a poco precio y claro, les sirve de competencia a los que ganan salario más justo porque han luchado durante un siglo con sus trade unions. Entonces las trade unions toman a los ilegales como enemigos y la verdad es que el pobre ilegal no lo sabe, pero lo es, porque se ofrece a menor precio. Y entonces les baja el precio a los otros y es inevitable, pero entonces, ¿qué pasó acá? Hay también un problema, una lucha interna en la clase obrera que no es mundial. Proletarios del mundo unidos, después de superar la relación norte-sur. Y si no, no hay unión, porque tienen intereses contrarios. Este es el problema. Entonces, este es un punto no de contradicción con Marx, pero de evolución de sus propias tesis, que él estuvo en Europa. Y al fin de su vida, ya el 67, cuando produce El Capital, le viene una juicio desde Rusia y los populistas le dicen, mire, lo que usted dice es fenomenal, pero no se aplica en toda Rusia. ¿Cómo que no? Pone a estudiar ruso. Tenemos los cuadernos donde Marx hace la gramática, los verbos, los sustantivos. Sabía estudiar lengua. Y al año está leyendo la bibliografía de los Dvorovskis, de los populistas rusos, Danielson. Y empieza a leer el tema campesino ruso, la Ovchina, que son comunidades originarias de 1000 años, comunitarias, y entonces dice, guacha, esto no existe ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún lado nuestro. Y se pone a estudiar, y está de acuerdo con Danielson, y entonces le escribe la Sasulich, y el fundador del partido comunista en Rusia, y le dicen, de la Ovchina se puede pasar directamente al socialismo, y Marx se le planteó un tema, entonces escribió un texto, no, 5 textos, y al fin le manda el 5, en 1872, y dijo, se puede pasar de la Ovchina comunitaria directamente al socialismo sin pasar por el capitalismo. Los populistas felices, los fundadores del partido, la Sasulich, completamente desorientada. Agarró la carta de Marx, 1872, la puso en un cajoncito y desapareció. 1924 se descubrió en un cajoncito, la carta de Marx estaba contra el Partido Comunista Ruso en favor de los populistas. Marx, populista. Y Mariátegui, populista. Condenado por el partido que él fundó, por decir que la clase que iba a hacer la transformación del Perú no era la clase obrera, porque no había obreros, porque no había revolución industrial en Perú. Así que los marxistas decían, la clase obrera va a ser el sujeto histórico de la revolución. Y entonces Mariátegui, que era un tipo inteligente, miró a todos lados y dice, pues no tenemos clase obrera, tenemos indígenas. Y entonces son los indígenas van a hacer. Ya esto está pasando en Bolivia. Mariátegui supo quién iba a hacer la revolución. No eran los obreros, eran los indígenas, porque no había capitalismo. Los marxistas ortodoxos de la segunda decían, si no hay obreros, lo inventamos. Y entonces hacía un diagnóstico hermoso, inútil. Y después no funcionaron nunca. Nunca. Había errores fundamentales. Bueno, después charlamos. ¿Cómo? Sí, mire, la cosa es esta. Si un país no ha llegado históricamente a desarrollarse hasta la revolución industrial, no puede tener obreros. Y si no tiene obreros, ¿qué es lo que tiene? Y después, aunque lo tenga, el asunto es que pueden ser obreros explotados
por un capital nacional, bueno, ya lo veremos despacito. Entonces, no es que yo esté, cuidado, desde ahora hay que distinguir mucho entre Marx y el marxismo, yo le llamo pues real, o el marxismo ortodoxo, o el marxismo, como ustedes quieran, estándar. Y el estándar era, perdón, el marxismo-leninismo, hecho ideología en la Unión Soviética. Y eso no es Marx. Esa es mi tesis. Fuerte, fuerte. Vamos a los textos. Y van a ver que lo que pensaba muchísimos marxistas, que tenían los verdaderos textos que se estudiaban, que como les he dicho muchas veces, si la conciencia está primero, eso es idealismo. Si la materia está primero, eso es materialismo. Y entonces Marx era materialista. ¿Dónde lo dijo Marx eso? Nunca. Marx además no habla de la conciencia, sino cuando hasta el 50, ya lo dije, hasta el 47. Después no habla de la conciencia, habla del trabajo. ¿Qué es primero, el sujeto de trabajo o la naturaleza como materia de trabajo? No hay ninguna duda. Primero el trabajo, porque si no hay trabajo, la naturaleza es naturaleza, pero no materia de trabajo. Porque para ser materia de trabajo, tiene que haber trabajo primero. Y Marx lo dice explícitamente en la ideología alemana. Naturaleza como naturaleza. Y Marx era muy irónico. Debe ser alguna isla coralífera de reciente formación. En la ideología alemana, que es decir, naturaleza como naturaleza ya no hay, porque hasta los elefantes en África naturales están puestos en jardines. Ya no hay casi naturaleza. El Yellowstone es un parque natural. ¿Por qué? Porque lo han declarado natural y nadie mete mano, quiere decir que ya es cultural. Ya no hay en la tierra casi algo, sí, en la Amazonas hay regiones. Pero él quiso exagerar diciendo, no estoy hablando de la naturaleza. ¿Es primero la naturaleza que el trabajo? Mire, si tomo la naturaleza en serio, y la naturaleza la vida, y la evolución de la vida, por supuesto que el sujeto es un hombre, evolución de la vida y es un objeto natural. Pero no estamos hablando de eso, él es un economista. ¿Qué es primero, la materia de trabajo o el trabajo? Sin duda, el trabajo. Y entonces usted sería idealista, pero no, porque esto no es conciencia, sino trabajo. Entonces la pregunta de los diccionarios marxistas-leninistas planteaban problemas que no eran los de Marx. Marx era mucho más profundo y no hacía la ideología, ya lo voy a criticar, del socialismo real, que no tuvo como criterio el aumento de la tasa de ganancia, sino el aumento de la tasa de producción. Y fue tan moderno e irracional como el capitalismo, o un poco menos. Pero de paso tenía tales defectos que se vino abajo antes, 1989. Y todavía no se ha tomado conciencia de lo que pasó. Entonces yo estoy dando una doctrina de Marx en 2014 que responde a la realidad y que supera esa antigua doctrina. No voy a hablar de tres instancias. La economía, la política, la ideología, la infraestructura y la supra. No, eso no es marxista. Me dicen que sí, le hago un semestre. Pero yo se lo he mostrado al profesor de marxismo de Berlín, que Marx no tiene una teoría de la infraestructura y supraestructura. No la tiene. Unos textos aislados de la ideología alemana en su juventud que ahora se han puesto en cuestión porque la ideología alemana fue un libro compuesto por el leninismo en Rusia, que ahora sale una edición alemana por primera vez de Marx y es completamente distinto. Y en ese libro se basó muchas cosas. Bien, en ese trabajo, en el apéndice, yo entonces muestro qué significará la liberación de la economía del capital. ¿Cómo saldrá la economía como subsumida para realmente servir para la vida? Pero entonces tiene que tener otros criterios. El criterio de la tecnología es el aumento de la tasa de ganancias, ya lo verán después. Y esto lo deberían saber los ingenieros, porque a veces los ingenieros creen que están en lo concreto. Y uno de ciencias sociales, ellos están en lo abstracto. ¿Saben qué es lo contrario? Yo le digo, usted, ingeniero, ¿está en qué? Yo siempre pongo un ejemplo, no importa que sea el mismo. Yo estoy en la investigación de un aceite que resista altas temperaturas. Un tema.
Ah, yo le digo, qué bueno, qué interesante, y él puede dar la fórmula química y todo. Muy bien. ¿Para qué sirve ese aceite? Ah, ese aceite sirve para máquinas de alta temperatura. ¿Ah? ¿Y ese aceite y esa máquina, para qué sirve? Bueno, en la mayoría de los casos se usa, por ejemplo, para la industria textil. ¿Ah? ¿Y para qué sirve la industria textil? Ah, para producir género. ¿Ah? ¿Y ese género qué se hace? Se vende. ¿Dónde? En el mercado. ¿Sabe lo que es el mercado? No, yo soy técnico de aceites. Claro, esto es una abstracción. El aceite concreto que me mancha las manos es una abstracción. No lo entiendo, si no lo dice Marx, hay que ascender de lo abstracto a lo concreto. Pero lo abstracto es la parte y lo concreto es el todo. Yo estoy hablando aquí. Entonces, si un fulano está hablando y está dando unas cosas, ¿qué es lo que hace? Está dando una clase. ¿No? ¿Y de qué? De economía. Y entonces se entiende la clase dentro de una totalidad pedagógica. Si yo no pienso en la totalidad pedagógica, no entiendo lo que estoy haciendo aquí. Si yo me pongo a bailar, estoy dando una clase de danza. Pero si me pongo a bailar ahora, usted va a decir, está loquito, no tiene sentido. Y no tener sentido no significa no tener significado, porque ustedes ven que yo danzo, eso es el significado. Pero el sentido es, no cumplo con la función de la parte en el todo. Esto es una clase de filosofía de economía y no de danza. Quiere decir que usted se puso a hacer un acto para otra totalidad concreta, pero no para esta. La totalidad es lo concreto y la parte es abstracta. La silla que están sentados es abstracta. Lo concreto es el auditorio que explica la forma de la silla. Esta no es una silla de mi comedor, ni la silla eléctrica, ni la silla del juez, sino una silla muy particular y no muy cómoda, pero podría ser mejor, porque podría tener el banquito para escribir, que sería más pedagógico. Pero la silla es abstracción. Yo haciendo de la silla al todo auditorio, y el todo auditorio es el concreto que me explica la forma de la silla y la función de la silla. La gente piensa que hay que partir de lo concreto para subirse a la abstracción del concepto. Veo muchas sillas y tengo el concepto de silla, haciendo de lo concreto a lo abstracto. Marx dice lo contrario, haciendo de lo abstracto, que es la silla. ¿Por qué es abstracta? Porque no sé qué significado tiene. No la distingo de las otras sillas. Y lo concreto es el aula, que ahora es el todo que me explica la forma de la silla. Lo dialéctico es pasar de la parte al todo, la parte es abstracta y el todo es concreto, y del todo a la parte explico la parte. Bueno, no le voy a dar un curso de lógica dialéctica, de la cual en esta universidad casi no se da clases, sino el profesor Mario Rojas. Pero hay muchos analíticos que creen que el concepto se forma partiendo de lo concreto, y más que usted dice lo contrario, es muy difícil. Se asciende de lo abstracto a lo concreto. Entonces, sé lo que es la tecnología, si sé lo que es el capital. Los ingenieros tienen que estudiar lo que es el capital para saber lo que hacen. Y si su tecnología es en base al capital, o en base a la vida humana, o en favor de los más necesitados, entonces, si yo hago una tecnología ecológica, esa es válida. Si sigo quemando petróleo, eso no es válido. Pero por un principio antropológico y económico, tenemos que avanzar mucho a llegar a tener una universidad crítica. Significa saber poner nuestra carrera abstracta en lo concreto de una sociedad. Bueno, me he extendido demasiado porque era 1 hora, pero he hecho 1 hora y media de este tema. Entonces, pero me parece importante, la competencia es imposible sin la tecnología, porque serían los capitales todos iguales, con igual mano de obra y producen igual y no hay competencia, porque todos son iguales. Si hay diferencias, es por la composición orgánica. Y esto también permite entender el tema del plusvalor relativo.
El plusvalor absoluto se conseguía haciendo que el trabajador trabaje más. Le pago 5, trabajo 8 horas, me da 3 de plusvalor. Pero le exijo 9 horas, me da 4. Le exijo 10 horas, me da 5 de plusvalor. Eso es plusvalor absoluto. Más tiempo, más trabajo. Si los organizo mejor, ya comienza a ser más complicado. Porque entonces, si están mejor organizados, no pierden tanto tiempo. Producen algo más, la cooperación. Pero realmente lo que va a influir para permitir quedar el mismo tiempo de trabajo y sin embargo aumentar el plusvalor es la tecnología. Porque entonces, si yo le pago 5 y me trabaja 3 horas más, si yo ahora le pongo plusvalor, en realidad antes producía un producto y ahora hace 2 productos gracias a la tecnología. Quiere decir que en el primer producto había 5 de salario y en el segundo producto hay 2.50. ¿Por qué? Porque he producido 2 en vez de 1 en el mismo tiempo. Entonces la proporción de salario bajó. Y si bajó el salario, tengo más ganancia, porque si conservo el plusvalor de 3, pues ahora el plusvalor 3 es 1,5 y voy aumentando la proporción. En el textil, que es donde se puso las primeras maquinarias, no porque sí, sino, y ya lo explicaré después, porque era el producto más universal, porque la comida es muy difícil de estandarizar por el capital, y lo están haciendo ahora estos que son vendedores de comida norteamericana, el Burger Boy y esto, logran estandarizar, que nunca se había podido. Pero al principio lo que la humanidad tiene son vestidos. Entonces la tela era un producto universal. Pero en la tela, piensen ustedes, el algodón costaba 10, pero el 90% era el tiempo que se llevaban para hacer un producto por 100. Porque era un trabajo a mano y hilito por hilito, y tenían que cada metro durar muchísimo y era muy caro, claro. ¿Cómo voy a hacer para mejorar? Voy a bajar la proporción del salario, que sea mucho menos que antes, y entonces ahora de pronto gasto, ya veremos, y me queda mucho más ganancia. Entonces la máquina lo que hace es bajar la proporción del salario. Y parece que crea valor. No, lo que pasa es que en el mismo tiempo, ¿qué pasa? Miren cuántas cosas, despacito. Primero, la división entre subsunción formal y subsunción material. A un indígena que en México, en un ergasterio o en un lugar para trabajar y producir lana, tejido digo, ¿qué se le daba? Se le daba la lana y se le daba comida, y se lo ponía en algún lugar, y ella iba tejiendo. Y al terminar esa tela se la llevaba el patrón y le daba la comida y más lana, y seguía trabajando. Entonces, eso era plusvalor. Cuidado, ya se producía plusvalor según la tecnología tradicional, de madera y a mano, producir tela. Entonces, el proceso productivo, el trabajo vivo de la indígena, subsumido en el capital, hacía un proceso de trabajo, y este proceso de trabajo materialmente tomaba la máquina tradicional. Y claro, producía un metro de tela con muchísima proporción de comida, en este caso que era el salario. Pero había que alimentarla 2 o 3 meses para que produjera 2 o 3 metros. Entonces era muy caro. Esa es subsunción formal. Pero de pronto el capital subsume tecnología. Y al subsumir la tecnología cambia materialmente el proceso. Deja el telar de madera y ahora es de hierro. Y además le pone una máquina que empieza a producir. Entonces el proceso de trabajo cambia. Cambia el modo de producir el producto. Eso es el modo de producción.
No es la totalidad del capital como pensaba Althusser. El modo de producción capitalista es el capitalismo. No, el modo de Produktionsweise, es el modo material en que yo produzco el producto. Entonces, esta subsunción es material, porque materialmente cambia la producción. Y la primera de la India es una producción formal, porque ya producía plusvalor, pero con el proceso tradicional de producción. Entonces, la producción material más la formal es igual a una subsunción real. Realmente ahora el capital domina la producción del plusvalor, pero a partir de un instrumento que el capital posee y se lo apropia al obrero, que es el proceso mismo de producción, donde ya el experto de la carpintería no vale porque la máquina produce. Ese tema es fundamental en Marx. En la tradición no se le daba mucha importancia. Bien, esa producción real de más tecnología, mire lo que voy a poner más y menos, produce más valor de uso. Porque en vez de una mesa, produzco 2 mesas. Más valor de uso. Ahora 2 familias pueden tener mesa. Más. Igual valor de cambio, porque las 2 mesas se las produjo en 8 horas, por ejemplo, pero antes producía 1, y ahora 2, y ahora 10, pero en 8 horas. El valor total de la producción de un día de un obrero es el mismo, pero la unidad del producto es diferente. Si produjo una mesa y vale 10, y produzco 10 mesas y son 10 de valor, una mesa vale 10. Y aquí una mesa vale 1, porque hay 10 mesas. Quiere decir que de 10 que valía, ahora vale 1. He bajado el valor de cambio. Y piensa lo que pasa si lo pongo en el mercado. El que produce 10 dice precio 10 por mesa. Y este dice 1. ¡Ja! Está fácil ver quién se va a ir del mercado. No va a vender una mesa por 10 si el otro le vende la misma mesa por 1. Y se fundió. Se fue a su casa, obrero del otro, o se dedicó a otra cosa. Entonces, igual de valor de cambio por la jornada total, pero menos valor de cambio en cada producto y por lo tanto de cada mercancía. Por lo que la tecnología baja el precio, porque baja por unidad el valor de cambio y aumenta la tasa de plusvalor. Esto es lo que ahora vamos a tomar. Este tema lo debía... Mire, todo lo que estoy ya expresándome es en terminología de Marx. Y los veo a ustedes como se pierden. Me miran y dicen, ¿cómo? ¿Baja? ¿Sube? ¿Qué es lo que sube? ¿Qué es lo que baja? No entiendo. Porque no dominan las categorías. Entonces, Gorbachev, muy intencionado, decía, un camión tiene mucho tiempo y se produce en calidad de 5.000. La verdad que tendría que decir, el camión vale 5.000 horas de trabajo. Pero lo que pasa es que ese camión en otro lado con mejor tecnología se hace en 2.500 horas de trabajo. Todo el camión. Quiere decir que este camión tiene la mitad del precio y es el mismo camión. El valor de uso es igual. El valor de cambio de este es menor en 50%. Entonces, eso no lo puede hacer el capitalista porque no distingue entre valor y precio, son todos precios. Entonces, no tiene una categoría que le permita ser crítico. Eso Marx lo tiene clarísimo. Y Jevons, 4 años después de Marx, en su teoría de la economía política, elimina el valor, y al eliminar el valor, usted piensa en precios. Y al pensar en precios, piensa desde el mercado. Y pensar desde el mercado, se acabó el obrero, el plusvalor y todo, y queda oculto
el misterio de dónde sale la riqueza. Marx lo muestra. Cuidado, esto es una tarea importante. Entonces miren, para dar cifras así completamente pedagógicas, pero para que se entienda, miren cómo es. Si un capital paga 50 de medios de producción, que es madera y la sierra, más 50 de salario, y pongamos que explota al salario 100%, saca 50 de plusvalor. Esto es 100%. ¿Por qué? Porque le paga 50 y saca 50. ¿Me van siguiendo? Pongamos ahora que gasto más en tecnología, 70. Y entonces ahora de salario pago menos, 30. Porque ahora reduje la proporción del salario porque tengo más tecnología. Pero si saco 30 de plusvalor, 100%, ha pasado algo muy importante, que la tasa de ganancia ha cambiado. ¿Por qué? Porque aquí de 100 saqué de ganancia el plusvalor que pasa de la producción a la circulación, 50. Igual, de 100 que puse, saqué 50, saqué el 50% de ganancia. La tasa de ganancia se calcula de la totalidad de la inversión. Yo pagué 50 de medios de producción y 50 de salario, es 100. Gané 50 que no sé dónde salió, pero yo el valor de esto era 150. Y entonces me dio 50 de ganancia, puse 100, saqué 50, saqué el 50%. En cambio ahora es 130, porque aumenté lo que gasto en la sierra, pero eso me disminuye lo que gasto en plusvalor, y el plusvalor sigue siendo 100%. Pero como yo calculo la ganancia del plusvalor sobre el total, 100, ahora de pronto el porcentaje que me da es exactamente 23%. Saquen la cuenta, 30 dividido, no sería 30%. 30 dividido 100, 30%, 30. O es decir, miren qué misterioso cambio. Antes sacaba 50% de la tasa de ganancia y ahora saco tasa de ganancia 30. Ya voy a explicar qué pasa. Pero miren el problema, el plusvalor sigue igual y la ganancia disminuye. Pero la gente, como no tiene valor como categoría y no tiene plusvalor, no ve la tasa de explotación. Y Marx escribe en inglés, pero cuando él dice rate of exploitation, y lo escribe en inglés siempre. Exploitation es explotación. No es una categoría económica, es ética. El obrero es explotado en el 100%, en este caso. Mientras que aparece en la ganancia que solamente hay un 50% o un 30%. O es decir, 100 es mucho más que 50. Quiere decir que al obrero se le explota mucho más que la tasa de ganancia que aparece en el capitalismo. Ya veremos cómo va a pasar. Pero entonces Marx dice, al no obtener el valor y ni el plusvalor, no se dan cuenta de dónde sale. Entonces, ¿de dónde sale ese 50? De la inteligencia del propietario del capital o del empresario, de que vende el producto más caro de lo que le costó. Y Marx dice, si eso lo hace uno, lo hacen todos,
y el obrero vende más caro su trabajo, y la madera también más cara, y todo más caro, y al fin, si todos ponen más caro, se hace una espiral del aumento que se termina el capital rápidamente. No, la ganancia salía de un misterioso incógnita, que era el trabajo no pago, Unbezahlte en alemán, Unbezahlte. Arbeit. Trabajo no pagado. ¿Y eso cómo se llama? Injusticia, robo. El capital es una ética, además de ser ciencia, y eso el marxismo tradicional nunca lo presentó. Creía que era ciencia, y la moral era para la burguesía, porque Marx criticaba la moral burguesa, que justificaba todo lo que se veía en el mercado, pero no sabía lo que pasaba atrás. Entonces era una ética, ya lo voy a explicar, del mercado. Eso va a ser Adam Smith y sobre todo Hayek, Milton Friedman, hoy el presidente del Banco de México, y todos ellos son fetichistas. Trabajan sobre el monetarismo apariencial de la circulación. Nadie habla de la producción ni del obrero. No tienen categorías. No hay una facultad que la sepa explicar. Entonces, rate of exploitation significa tasa de explotación. Qué extraño. Tasa es una proporción matemática, pero de explotación es ética. Entonces yo diría, si hay 100% de explotación en los dos capitales, hay la misma tasa de explotación en los dos. Entonces, la competencia iguala los precios, pero causa, por eso, una transferencia de valor de un capital a otro. Y entonces se produce no solo una explotación del obrero, sino se va a producir también una lucha entre capitales. Y había lucha de clases entre el burgués y el capitalista. Pero Marx, y le voy a leer el texto, habla de lucha entre burgueses también. Y hay un burgués mexicano puede luchar contra un burgués norteamericano y ser liquidado. Ustedes dirán, bueno, fue un burgués. El problema es que es mexicano y nos empobrecimos todos. Y no por eso le voy a decir que siga, pero debo entender de dónde viene nuestra pobreza. Ya veremos después despacio, porque es transferencia de plusvalor. Pero en la teoría monetarista todos los precios se igualan y ya está, se igualan. Pero no se da cuenta que, como dije en el ejemplo, guarden esto, la tasa de ganancia no es lo mismo que la tasa de plusvalor. Volveré, pero es fundamental porque la tasa de ganancia es estrictamente económica y la tasa de explotación del plusvalor es económico-ética o antropológica. Es ética. Ahí se descubre, si usted me permite una metáfora, el pecado del capitalismo. Y en el capítulo 5 del Capital dice Marx, lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Y usted dirá, qué chistoso este Marx, que utiliza una metáfora teológica. No se olviden que Marx dice que la crítica a la teología es la crítica de la política y por lo tanto también de la economía. Tengo un libro, 400 páginas sobre el tema. El cuarto libro que yo tengo es sobre Marx. Pero entonces hay que entender este tema. Pero se me pasó, sigamos. Iba hilando, pero pasemos al primer tema de hoy. Todo lo que hice hasta ahora son introducciones. Es la competencia del capital consigo mismo. Esto se entiende muy fácil. Es como un atleta que compite, pero se entrena. Entonces el hombre dice, voy a correr una maratón, 40 kilómetros, y lo hice en 2 horas
50 minutos, sería un gran tipo. Pero tiene su reloj. Él se va controlando a sí mismo. Y dice, hoy corrí rápido. Mañana, 3 horas, estoy bajando el nivel. El capital compite consigo mismo antes de competir con los demás. Tiene que ser muy serio en este punto. Entonces, como el atleta, tiene que prepararse para la competencia. Y el que no aumenta cuantitativamente, al menos en el tiempo, la cantidad de productos desaparece. Y entonces se tiene que preparar para esa tarea. Y ahí entonces que tiene que tener invención, organización, competencia, en el sentido de estar muy preparado, porque así aumenta, por una parte, el capital fijo. Puede comprar mejor maquinaria para tener más tecnología. Baja entonces la proporción del salario en sus obreros, de 50 a 30. Y ahora entonces aparecerá poco a poco el tema de fondo, que Marx dice, esa baja de la tasa de ganancia a medida que el capital fijo o la maquinaria aumenta, porque el salario se va haciendo más chiquito, porque hay que comprar robots que cuestan millones hoy. Y el salario ya es más pequeño, porque los obreros hasta tienen que vigilar cómo el robot va produciendo autos. Que decir que el salario del obrero va bajando en proporción. Pero entonces, si va bajando en proporción, como yo exploto el trabajo, el plusvalor disminuye. Si yo gasto una cifra, 900 en las máquinas y en otras, y pago 50, aunque lo explote 100%, el valor final va a ser 950. La proporción va a ser dividir 950, 50 dividido 900, y entonces de ahí va a salir la tasa de ganancia, que va a ser muy baja, aunque fuera el 100% del plusvalor. Entonces, a medida que yo gasto más en tecnología, la proporción del salario es menor, y como el plusvalor sale de la proporción del salario, se va disminuyendo la ganancia, y de una manera necesaria. El que no compite, desaparece, y el que compite, baja la tasa de ganancia. Entonces, Marx dice, se parte de un punto, pero la tasa de ganancia va llegando hasta un momento crítico. Y ese momento crítico es la crisis. Entonces, el tema de la crisis. Eso lo plantea hermoso en los Grundrisse. Y cuando lo escribe en El Capital, que es la 4ª redacción, ya se ha cansado tanto de explicarlo en sus redacciones anteriores, que le sale un texto muy claro, pero no tan apasionado, ni tan explicado como los otros cuando escribía solito en Londres. Entonces es muy bueno leer los textos que nunca pensó publicar. Entonces él dice lo siguiente, ¿qué es la crisis? La crisis es el efecto de que el capital está siempre enfrentado al abismo de su aniquilación. Es un concepto metafísico, ¿eh? Está enfrentado a la posibilidad de su aniquilación. O es decir, desaparecer. Miren, la primera determinación, el dinero. Yo tengo que comprar madera, una sierra y contratar un obrero para hacer mesas. Y si no encuentro madera, porque hay escasez, ya no puedo comprar madera, ya no puedo hacer mesas, ya no puedo hacer negocio, me quedé con el dinero en la mano, se me está desvalorizando. El pasaje de cada determinación a otra determinación es la posibilidad de una crisis. Puedo tener medio de producción, compré la madera y la sierra, pero no hay obreros, porque están todos trabajando o se han ido, entonces no hay, o me piden tanto que no puedo, crisis. Trabajo. Hago un producto, lo pongo en el mercado, es la mercancía, la ofrezco y no la vendo.
¿Qué hago con las mesas? Lo voy a usar de fuego cuando tenga frío. Se me aniquiló todo lo que puse. Si no puedo vender el producto, se me terminó. Cada paso es la posibilidad de la desaparición. Lo vendo y lo pongo como dinero, con ganancia. Pero el banco no me da ningún interés, como ahora. Los bancos no dan interés. El gran negocio no dan interés. ¿Por qué? Porque hay una crisis mundial y no salimos de esa. Entonces, lo pongo, pero en el fondo, ¿qué hago? Si lo vuelvo a meter en el ciclo, pues llego a una superproducción y la gente no puede comprar. Es lo que pasó en el 73. Se producía demasiado, la gente no podía comprar, les sobraba dinero. ¿Y sabe qué hicieron? Vendieron dinero. ¿Cómo? Le hicieron préstamos a México, miles de millones de dólares. ¡Ay, qué bonito! Los dólares que me están prestando, ¿ven? Realmente no sabían qué hacer con el dinero. Había una baja de venta de la producción, les sobraba dinero. Corrompieron a las élites de nuestros países. Les dieron el dinero y decían, no se preocupan, pueden sacar una cuenta en un banco de Estados Unidos. Y nuestras élites, el dinero que se dio de préstamos allá en el 73, que era ya de la época de López Portillo y demás, empezábamos a tener enorme cantidad de préstamos que la élite lo robaba en la corrupción y lo ponía en los bancos. O es decir que había vuelto el dinero a Estados Unidos, lo único que ahora tenemos que pagar la deuda. En el FOBAPROA ya fue el harakiri final, donde un economista como Zedillo hizo una enorme deuda que seguimos pagando a 14.000 millones por año, que es todo lo que podríamos usar en el desarrollo de un país, el 18%, 20%, dése en cuenta, alguien que tiene que dar el 18 o 20% de su producción, no es dinerito que sale en maquinita, es la producción. No hay desarrollo posible. Noruega es un país riquísimo, no tiene un peso de deuda, nunca lo hizo. La gente anda con suecos por la calle, parecen campesinos, y es uno de los países más ricos del mundo. Nunca contrayeron una deuda. Tienen petróleo, menos que México, pero lo venden bien, y además, poquito, lo reservan. Cuando esté 10 veces más caro, ahí van a ir sacándolo. Nosotros ya no tendremos, nos lo sacó el capital privado, extranjero además. Algo espantoso. Bueno, por decir entonces que tenían dinero, nos lo prestaron y claro, sacaron un rédito inmenso, porque primero volvió a ellos. Por ejemplo, el dinero de los países árabes, el Arabia Saudita, los jeques de los grandes lugares petroleros, están en contra de Occidente y la modernidad y la sexualidad, son fundamentalistas, pero no saben nada de economía, no han leído Marx. Entonces, económicamente, los miles y miles de millones que sacan del petróleo, lo ponen en Suiza, en Nueva York, en Londres. Hacen una capitalización fenomenal de los otros. Les sobra dinero, pero después, si lo quieren gastar, hacen fastuosas ciudades en el desierto, que cuando se les acabe el petróleo van a ser monstruos en el medio del desierto que se van a llenar de arena y se van a ir destruyendo con los años porque no pueden sobrevivir. Pero ahora están gastando como grandes jeques y en muchos lugares son pobres. La gente, y Gaddafi en cambio tenía $17.000 per cápita, el país más desarrollado, el país árabe, y lo destruyeron. Mal ejemplo. El dictador, y todos se la creyeron, pero además lo destruyeron y se apropiaron del petróleo. Los franceses ahora explotan el petróleo de Libia. ¿Y quién habla de Libia? Está completamente destruida. El país más avanzado de Europa. Ah, que tenía un dictador. No, era un jeque, como la tradición. Los árabes han tenido ese tipo de gobierno. Ah, no es democrático. No todos son demócratas. Lo van a hacer con el tiempo, pero no con una guerra como la que le hicieron. Porque ahí los destruyeron como democracia y como tradicional y los robaron. Pero quiere decir entonces que uno puede investir el dinero en otros lugares y perderlo para el capital propio, pero ayudando a otros. Entonces, la crisis es
en cada instante. Entonces el capital está exigido a meter su dinero en la producción de la mercancía, aumentar la mercancía. Y claro, miren ustedes después lo que va a pasar ecológicamente. Ecológicamente, esa tecnología usa quemar petróleo, tanto por la electricidad como por las máquinas y por todo. Produce una cantidad de productos de la propia producción que en un proceso entrópico. El petróleo que era útil se transforma en inútil y además en anhídrido carbónico que nos mata. Y entonces, de pronto, la tecnología que se subsume debe ayudar a bajar el valor del producto para que tenga menor precio. Ah, pero está quemando el petróleo, que es como si fuera diamante. Lo siento, tengo que aumentar la producción. Pero esa producción que aumenta es irracional, porque tiene que lograr aumentar la tasa de ganancia. Pero está creando una situación de muerte para la humanidad. Bush dice, lo siento. Y Obama, lo siento. Y todo el capitalismo, lo siento. Y siguen creciendo. ¿Hasta cuándo? Es un problema. Es ya un monstruo mortal. Y la lógica no se puede parar. Es el aprendiz de mago. Le dijeron, llene el pozo. Y pozo. Y más agua, más agua. Y empezó a subir el agua de Mickey en la película Fantasía de Walt Disney, y seguía metiendo agua y seguía, porque era aprendiz de mago. Pero el mago le dijo cómo se ponía agua, pero no dijo cómo podía dejar de ponerla. No le indicó cuándo tenía que pararse. El capital no se puede parar. Y si se para, queda aniquilado. Es una ley. Es el aumento de la tasa de ganancia. Sin embargo, tiene una tendencia a la disminución por el aumento del costo de la tecnología que inevitablemente hay que hacer. Entonces, claro, cuando se produce una crisis, tiene que partirse de una nueva invención y de una nueva uso de la energía que permite hacer un nuevo proceso, pero ya a veces ya no hay muchas posibilidades y habrá un tiempo en que la humanidad tendrá que tomar medidas gravísimas, los que queden, porque eso más no lo había visto, porque más no había descubierto a fondo el tema de la finitud de la Tierra. Parecía inmenso. La Tierra tiene capacidad de reciclar todo. Cuando son millones de toneladas de anhídrido carbónico producida por las chimeneas, es tal la cantidad que ya la Tierra no la puede reciclar para la vida y empieza a aumentar la temperatura, ya lo veremos, y todo lo demás, y son directamente dirigidas por el criterio del capital. O es decir, el tema no es la ecología, ni es la tecnología mala, es el criterio de la tasa de ganancia y no el criterio de la tasa de vida. Eso es lo ético. Leer 700 páginas de mi ética, una ética de la vida. Ese es el criterio de la bondad, del bien, afirmar la vida y no un monstruo formal. La crisis es un abismo siempre presente y de ahí entonces que horror al hecho de la baja de la tasa de ganancia como competencia del capital consigo mismo. Y me quedan 10 minutos, lo podrán leer de la página 144 en adelante, pero les explico la esencia de la tesis. Cuestión 3. Competencia ahora entre capitales singulares. Entonces, hay una lucha, y Marx habla de lucha, entre capitalistas uno ante el otro. Y esto, entonces, nos indica que no solo hay lucha de clases, sino que también hay luchas de capitales que empobrece a las poblaciones también de todos.
incluyendo, por supuesto, y en primer lugar a sus pobres y a sus obreros, que van a ser sobreexplotados. ¿Por qué? Porque Mauro Marini, el gran economista, dijo la esencia de la dependencia y la sobreexplotación. Porque si yo produjo un bien por 12, otro por 10 y otro por 8, como dije, la media es 10. Y pongamos que el plusvalor es 3 en este, pongamos que sea 3 en este y pongamos que sea 3 en este. Pero este lo produjo en 12 y la competencia dijo 10 es lo que vale su mesa. Entonces tiene que transferirle de los 3, 2 a este que ahora hace 10. Entonces le transfirió 2, pero tenía 3. Quiere decir que ahora solamente tiene de ganancia 1. ¿Y cómo hace para tener más ganancia? Sobreexplota al obrero, le da más trabajo. Entonces logra por lo menos 2 de plusvalor. Ahora está produciendo 4 de plusvalor porque 2 se los tragó el que tenía menos valor porque tenía más tecnología. Entonces el obrero también sufre y la población de esta competencia. No es que sufre el burgués mexicano, sufre México. Y eso a veces apareció como una doctrina burguesa. Pero se olvidaron que era un pueblo el que sufría y se empobrecía, porque la élite va a seguir viviendo mejor, va a sobreexplotar al pueblo y va a llegar a una situación como México, que el 55% está debajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen. Amartya Sen, si ustedes quieren con Y, gran economista, premio Nobel, que dijo hay una línea de la pobreza. Pero no es por el dinero, es por ejemplo, miren, por el peso del feto. Si es más chiquito, esa sociedad está más pobre, por el número de diarios que leen, una cantidad de cosas. Tal manera que Sri Lanka, en cuanto a dólares, está al igual nivel que la India. Pero el nivel de educación, de conciencia y de todo, Sri Lanka es muchísimo más desarrollada que la India. Entonces, Amartya Sen hizo un sistema complejo. 55% del pueblo mexicano está debajo de la línea de la pobreza. Es uno de los países más pobres del mundo. Tiene un 45% sobre la línea de la pobreza y un 55%. Debo decir que en el sexenio de Calderón subió del 50 al 55. Lo único que subió fue el porcentaje de pobres. Y eso fue el éxito. Hubo un aumento de pobres. Y entonces, eso es porque es transferencia de valor y eso se puede explicar. Pero bueno, eso en el plano de los países, pero no es eso. Hay entonces, dentro de la misma clase burguesa, una competencia interna. Porque al fin el burgués norteamericano extrae riqueza del burgués mexicano. ¿Y cuándo se empezó a dar eso? Le podemos poner fecha, 1954. El golpe de Castillo Armas en Guatemala contra Arbenz fue el comienzo de la explotación capitalista contemporánea, donde Estados Unidos puso dictaduras en todos los países porque los anteriores habían sido los populistas. Pero los populistas fue el mejor proyecto burgués porque era antiimperialista y miraba a la clase obrera y miraba a la burguesía nacional. ¿Quién es? Lázaro Cárdenas, Vargas en Brasil, Irigoyen Perón en Argentina, Ibarra en Chile y así Velasco Ibarra en Ecuador, hasta Rojas Pinilla y hasta Pérez Jiménez y hasta Batista. Estos ya eran populistas de tercera que se transformaron en dictadores y en fin, esto me permite a mí hacer una historia contemporánea de Estados Unidos, de América Latina, que está muy confusa, muy confusa. El origen empezó cuando Estados Unidos, después de domesticar a Europa y a Japón contra la Unión Soviética y China, le duró del 45 al 54, 9 años. Y cuando miró hacia el sur, dijo, ¿qué pasa aquí? Esta gente quiere ser independiente.
México, nacionalista, tiene su petróleo, la Argentina igual, Brasil, Petromex, todos querían ser independientes y lo habían logrado y tenían una clase obrera creciente, había empezado la revolución industrial. Estados dijo, ¿qué pasó? ¡Pua! Los mandó como este jueguito del dominó, brum, 54, Castillo Armas, dictador, propuesto por el Pentágono. 54 cae Vargas, el 55 cae Perón, y dice, Perón o el embajador norteamericano, y ganó el embajador norteamericano. Y fueron cayendo todos los llamados populistas. ¿Qué le siguió? El desarrollo. ¿Y qué era el desarrollo? Como no tenemos capital y no tenemos tecnología, la CEPAL. Ahora vamos a tener capital, nos van a dar dinero, nos van a dar tecnología. Claro, vamos a producir Chevrolets en Buenos Aires, Ford en Río de Janeiro y Lincolns en México. ¿Ven? Ahora ya no necesitamos comprar los autos, ahora sustituimos las importaciones y las producimos nosotros. Nacieron las transnacionales. Nos metieron el capital productivo en nuestros países. Antes nos vendían el auto, era mejor, porque los obreros estaban en Detroit, pero ahora lo metieron en México y los obreros dependen de la Volkswagen. Y si cierran la Volkswagen en Puebla, desaparece Puebla, los tienen agarrados. Ahora metieron el capital entre nosotros como un tentáculo de un pulpo y ahora sí sustituimos, ya no compramos los autos fuera, lo hacemos dentro. Pero eso significó la expansión de las transnacionales. Cuando cayeron el populismo 54, duró 10 años, no andaba. La gente se acordaba de las reivindicaciones obreras. ¿Qué había que hacer? Ahora dictaduras en serio. Brasil, 1964, el primer golpe de Estado del grupo de la Sorbona, Golbi de Coto de Silva. Y después de ahí, ¡brum!, todos los países latinoamericanos con dictaduras menos 3, Colombia, Costa Rica y México. Por eso vine a México, porque no tenía dictadura militar, pero su política económica era igual. Entonces mire cómo le estoy recontando la historia de Estados Unidos, de América Latina, con categorías serias, marxistas. Bien, pero en fin, me he comido el tiempo y se me terminó. Además de competencia entre capitales singulares, hay competencia entre diferentes ramas. Marx dice, hay dos grandes ramas. La agricultura, que produce bienes con más valores, porque es más difícil producir. Y en cambio la industria produce bienes en general con menos. Es decir, la rama agrícola tiene un precio mayor que la rama industrial. Y de ahí que hay una competencia entre la rama A y la rama B. Pero después hay también en la esfera de la industria, ramas de la industria que compiten entre ellas. Y entonces, ¿quién gana? La industria de punta. ¿Cuál es la que inventa nuevas cosas para producir con menor valor? Y ahí yo indico tres grandes revoluciones que son como justamente esto, acotarse a un sistema y volver a empezar con otro tipo de energía y otro tipo de tecnología para poder producir, y otro nuevo. Tenemos por lo menos tres grandes revoluciones que le permiten al capital volver a aumentar la tasa de ganancia. Entonces la primera, claro, que viene de China, no se sabe, pero no lo cuento ahora, es la revolución industrial, sobre todo de Inglaterra, en la mitad del siglo XVIII, 1770, Adam Smith, que dice, para producir un alfiler hay que un obrero tirar el alambre, otro obrero cortarlo, otro obrero hacer la punta, otro poner la cabeza, otro hacer el paquetito y otro transportarlo al mercado. División del trabajo. Hume también habla de la división del trabajo. Locke no. Entonces entre Locke, que es un capitalismo mercantil, y Hume, en Inglaterra está la revolución industrial, lo mismo Adam Smith. Entonces la historia de la filosofía, cuidado,
hay que saber quién es precapitalista industrial y quién es postcapitalista, y los científicos igual, y toda la ciencia está determinada por esto. Entonces, la gran industria de punta fue la máquina, y sobre todo la máquina a vapor, que en sus componentes es chino también, y los productos de esta primer gran revolución fue el textil, pero también las armas. Los chinos no producían armas en tal cantidad ni les interesaba. Los ingleses vendieron armas al zar, a los chinos, a todo el mundo. Entonces fue un negocio. Y al mismo tiempo, esto empieza ya a ser la utilización de la gran energía, era el carbón. Entonces hay una región europea que es como un triángulo. Si ustedes ven Londres, Berlín, París, usted tiene ahí lo que yo voy a llamar el centro. Es espacial, y lo demás va a ser periferia. Y nosotros, ¿qué hablar? Ahí hay hierro y carbón. En el Ruhrgebiet alemán hay fantástica cantidad de carbón, y en Inglaterra. Y también descubren el hierro, y cuando no lo tienen, lo importan. Pero tienen. Entonces, hierro, carbón, produce las máquinas, textil, armas, y esa es la primera revolución industrial que da enormes posibilidades. Y ahí entonces el colonialismo es tecnológico. Pero nosotros nos conquistaron en el siglo XVI, antes de todo esto. Inglaterra toma Calcuta en el 1780, plena revolución industrial, y empieza a expandirse en África y en Asia después de la revolución industrial. Son colonias de hace 2 siglos. La nuestra tiene 5. Nosotros venimos de un capitalismo mercantil, y por eso que empezamos la revolución tecnológica con Cárdenas, con Perón, con Vargas, 1930. Azcapotzalco tenía 18.000 habitantes y ahora tiene 1 millón. Eso es la clase obrera. 1930, y ellos habían empezado en 1750. Atrasaditos, ¿no? Es como dice Octavio Paz en El laberinto, que cuando llegamos ya estaban levantando los platos del festín. Ya cuando estaban apagando las luces llegamos nosotros al festín, pero ya era tarde, estábamos atrasados. Y entonces colonialismo tecnológico del cual nosotros no nos beneficiamos por ser una colonia de un país del sur de Europa que no entró a la revolución industrial hasta 1890, la generación del 90 en España. Entonces nuestro problema fue, como algunos patriotas pensaban, mejor ser colonia de Inglaterra y no de España. Claro, Inglaterra es la revolución industrial y España se quedó fuera, y un país subdesarrollado más que nosotros. Segunda revolución industrial, ahí ya entra Estados Unidos y entra Alemania. Y hay nuevas energías, sobre todo la energía eléctrica. General Electric, Siemens. Todo eso son nueva energía eléctrica, y ahora se usa el petróleo, no el carbón. Entonces, empezamos una nueva etapa de entrada de Detroit, pero también del Ruhrgebiet, te digo, la parte más industrial de Alemania, y sigue Inglaterra, pero ya hackeada por los otros y compitiendo con ella, ya de igual a igual, o habiéndose dormido sobre los laureles, superada por ellos. Pero entonces el teléfono ayuda, el telégrafo, la máquina eléctrica y todo lo que terminó siendo la radio y hasta el cine. Y la tercera gran revolución industrial que la estamos viviendo es una revolución electrónica. Entonces ya la energía es de otro tipo. Ya comienza a ser también la energía solar. Se vislumbra como posible. Y entonces ahí entran nuevos factores. Por ejemplo, Japón. Japón entra en esta industria, al principio por pura imitación, y luego se pone a la punta de la electrónica a muchos niveles, y ahora la China, etcétera. Y esto sí es una transformación cuasi cualitativa, porque el mercado va a cambiar de naturaleza, va a cambiar de naturaleza las relaciones humanas por el descubrimiento electrónico. Entonces estamos en esta edad donde el petróleo va a ir dejando lugar, porque ya hemos llegado al tope en algunos lugares y no vamos a tener demasiado petróleo en el futuro. Así que habría que guardarlo y no sacarlo a lo bruto.
Yo digo, y además venderlo en bruto. Yo digo, vender el petróleo en bruto hay que ser muy bruto. Y eso es lo que hacemos nosotros. Mire, Fox propuso crear una destilería, no, una refinería, destilería para otras cosas, el alcohol, refinería en Centroamérica, para que los capitales pusieron la refinería y nosotros enviáramos nuestro petróleo para que ahí se produjese la gasolina, los plásticos, el aceite, y luego lo comprábamos nosotros 5 veces más caro. ¿A quién se le ocurre una barbaridad así? Pues se le ocurrió a él, y después viene el siguiente, y dijo, vamos a hacer una, y todavía no se supo dónde, un sexenio, y no decidieron ni dónde la iban a hacer. Y estamos comprando petróleo y perdiendo toda la venta comprando gasolina y vendiendo petróleo en bruto. Ahora, ¿eso de dónde viene? Bueno, eso hay que pasar a la política. Es una traición y es una corrupción total, porque la cabeza no puede estar tan equivocada. Ahí hay un corazón que no funciona, es injusto. Bueno, y entonces estamos en esta situación. De todas maneras, la baja tendencial anuncia el carácter histórico del capital. Esa es la tesis de fondo Marx. El capitalismo no es un sistema eterno. Evidente, ¿no? En el ser humano no hay nada eterno. Si es histórico, tiene etapas y va a morir. Pero ya está muriendo ante nuestros ojos, aunque pueda indefinidamente quizás crear sustitutos de reemplazo, pero cada vez más difícil. O es decir, cada crisis que yo enmarcaba empieza una nueva etapa, pero esta misma va así. O sea, la próxima ya empieza más bajo y la próxima más bajo, porque ya hay menos recursos, hay menos posibilidad y hay también más conciencia en la humanidad. Y entonces en la misma humanidad no deja que ya se engañe así. Ahora, hay salidas y bien racionales. Miren, por ejemplo, somos muchos en la Tierra, 7.000 millones, demasiado. Podríamos ser menos. Pero ¿qué es lo que hace el sistema? Permite que nazcan y los mata vivos en la pobreza. No vamos a matar a la gente, pero ¿y por qué no limitamos el nacimiento? Como lo hacen por ahí los chinos, a medias. Es difícil, hay problemas. Pero una cosa, que haya menos nacimientos no es antiético. Pues es una decisión de la humanidad. En una generación que un matrimonio tiene un hijo, reducimos el 50% de la población. Y en 2, 25%. Y ahí ya sería suficiente para vivir. Pero bueno, va a ser muy duro. Y estamos en manos de un monstruo que no sabe cómo frenarse. Y esto es lo que nos toca ver. Baja tendencial de la proporción tasa de ganancia, muestra el carácter histórico del capital y por lo tanto se vislumbra una etapa que yo llamaría transcapitalista, en un mundo transmoderno, porque la modernidad tiene entre sus dimensiones al capitalismo. Un gran colega piensa que podría haber una modernidad transcapitalista, o postcapitalismo le llama. Yo en el trans estoy criticando al postmoderno, que es eurocéntrico y todavía es capitalista. Todos, desde Bátimo a todos los que ustedes quieran, son críticos, pero críticos parasitarios de la modernidad y del capitalismo. Llamo transmodernidad a una nueva edad del mundo, más allá de la modernidad que nació en 1492 y más allá del capitalismo que nació ya en las ciudades europeas, que creció con la acumulación originaria del capitalismo, del colonialismo que a su vez contribuye para la revolución industrial y que sigue contribuyendo. Porque se dice centro-periferia, desarrollado, subdesarrollado, pues no son temas. Está superado. Esos son los temas del año 60, liberación, Frente de Liberación Nacional. Qué bonito cuando los zapatistas usaron de nuevo la palabra ejército de liberación. Eran los zapatistas, los sandinistas, en Marruecos, en Algeria, Franz Fanon,
Yo soy de esos, del 68. No hablábamos de emancipación. Se emancipa el hijo cuando llega a ser adulto. Y dicen esto muy bien Antonio Negri, la emancipación es llegar a ser lo que ya se era. La liberación es llegar a ser lo que no se era. Un esclavo llega a ser libre. Y entonces adulcoran la palabra liberación y la hacen la emancipación, Habermas. Intereses emancipatorios. Y ya es una palabra buena, aceptable. Liberación, esto está más fuerte. Pero por suerte está el ejército zapatista que dice de liberación. Eso es mucho más fuerte. ¿Cómo liberamos a la humanidad del capitalismo? Va a venir de a poquito en la tesis 14, 15, 16. Pero ya lo veremos. Tienen ahora el libro, así que pueden empezar a leerlo despacito. Y siglo XXI nos está dando una gran reducción, que a su vez yo, lo que salga, no lo pienso usar personalmente, lo daremos a una institución que queremos fundar en la UACM. Así que no estoy promoviendo su venta, sino más bien permitiéndole que los compren más barato. Muy bien, seguimos el próximo.